El retorno del boom bap. Suena en Universidad 107.5. Buenísimas tardes, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa del retorno del Boom Bap. Día lunes, Universidad 107.5, transmitiendo la ciudad de las Diagonales para todo el mundo, haciendo cultura hip hop acá en la radio. Programa especial. Hoy tenían que volver las bandejas y volvimos a todo trapo. Alto quilombo para los que estén viendo el streaming ahí en Twitch. Y los que no están, que están escuchando por radio, si se pueden ir a conectar, armamos un lindo despliegue. Hoy va a ser un programa dedicado al arte del scratch. ¿Quién les habla? Su anfitrión, DJ Perro, en la conducción y en la mezcla de este programa. Hoy me va a estar acompañando, mezclando, cortando, uno de los DJ tornamesistas, compañero, familia, hermano de la casa, DJ Santo 1. Que tenemos despliegue hoy acá, armamos 2 mixers, 2 bandejas, Cerato, Tractor, controlador. Hoy copamos el estudio de la 107.5. Del otro lado está el tailandés en la operación técnica. Tommy está moviendo cámaras para que salga todo perfecto. Memes no está haciendo el aguante de este lado. Universidad laburando a pleno para dedicarle a este programa. Arrancamos escuchando música nueva, como siempre, estrenos de la semana. Escuchábamos a la señora Liana desde Colombia, producida por su marido, el arqueólogo, integrante de la agrupación Alcolíricos, que sacó un disco. Ya había pasado, creo que la semana pasada, un tema de ella, el cual hace R&B,
súper exquisito, y se juntó con Delfina Deep, que es una artista argentina que rapea, hace R&B y también incursiona en otros géneros, que está radicada en Colombia hace mucho tiempo, que verdaderamente yo no la conocía, la conocí directamente por este disco de Liana, el cual les recomiendo ir a escuchar. Lo que escuchamos era Juntas y Revueltas. Luego sonó Norik, Al Piso No Te Muevas, producido por The Fat Finger, que esta canción creo que viene a colación por lo que pasó últimamente en Perú, del rapero Truco, que fue asesinado por un policía de civil en las manifestaciones contra el gobierno, el cual le pegaron disparos, y cuando ya llegó al hospital llegó sin signos vitales, y fue una masacre verdaderamente lo que hicieron, porque en medio de la manifestación había gente de civil, policía de civil, porque está identificado que es policía, disparando con balas de verdad, matando gente por quejarse. Y luego sonó el señor Q-Nick, directamente de Estados Unidos, integrante de, creo yo, una de las mejores bandas de rap de... No, o sea, es muy grande decir de la historia, pero creo que los tipos elevaron el nivel de escritura y de competencia a otro plano. Estoy hablando de los Arsonists, una de mis bandas favoritas, y Q-Nick, que si bien está incursionando también con otros ritmos, juntándose con el bajista de Korn y con algunos integrantes de Limp Bizkit y de otras bandas, y han armado como una banda de hardcore, thrash, metal, rap, mezclando todos los ritmos. Vuelve al hip hop porque es ahí donde están sus raíces. Así que escuchamos ahí Toxic Holocausto Tóxico. Bueno, tengo un programón. Arranqué demasiado acelerado. Pero bueno, hay un montón de data para tirar. Y tengo mi hermano Santo 1, así que ya hoy este programa es así. Charla 2 horas con el Santo a 2 bandejas. Back to back. Armamos todo un lindo quilombito acá. Qué hermoso sería que hagamos todos los lunes esto, ¿no? Es un montón. Tenemos que armar un estudio aparte de hip hop. Con las bandejas las dejamos acá y nos vamos. Podemos ir para el frente, ¿no? No, nos van a echar los muchachos. Al frente está la M ahí. Saludos para los muchachos. Bandeja por estudio, ahí está. Y le dedicamos ahí a modo DJ. Bueno, vamos antes de arrancar la charla con mi hermano el Santo 1. Volvemos con la bandeja al estudio. Para los que ven el programa por primera vez, se engancharon por primera vez o se vienen viendo el programa desde agosto hasta acá, veían que era un programa común de radio, presentando canciones, el Tai del otro lado operador las tiraba, pero este programa es así, en modo DJ, modo bandeja, como fueron los programas de hip hop en sus inicios, o como que algunos hoy perduran en diferentes partes del mundo. Si alguno vio alguna vez el Instagram mío que yo publico, influenciado por Stretch y Bobito. Para los que no conocen Stretch y Bobito, dos amigos que hacían su programa de radio en la Universidad de Columbia, que duraba 5 horas, mamita, 5 horas de hip hop, en el cual pasó absolutamente todos los raperos que escuchaste, como Biggie, Eminem, Wu-Tang Clan, y así puedo estar tirando nombres, Big Pun, Fat Show, y etcétera. Antes de firmar el contrato, pasar por el programa de Stretch y Bobito era como fichar ahí, como bueno, listo, aprobado, porque tenía el respeto del underground. Estuvo 9 años en los 90 en difusión, y hacían el programa con bandejas, DJ, presentador, freestyle y 5 horas a puro hip hop. Bueno, este programa viene influenciado de ahí, por eso lo hacemos en este modo. Pero bueno, yo como estaba operado, tuve que tomarme una pausa ahí de levantar peso y lo dejé al tailandés que toque botones del otro lado y tiraba los temas. Que muy bien lo hizo. Está aprobado, Tai, ¿cómo que no? Falta que aprenda a hacer Scratch y lo tenemos ahí. Así que bueno, estamos con el Santo 1, armamos un despliegue hermoso y vamos a estar charlando un poco del arte del tornamesismo. ¿Cómo estás, hermano? Qué grande, perro, ¿todo bien vos? Bien, todo tranquilo. Acelerado, porque este programa lo teníamos ganas de hacer hace un montonazo. Sí. La veníamos piloteando por diferentes cuestiones. Hoy estamos acá, con todo el despliegue armado.
Ahora le vamos a explicar un poco a la gente qué es lo que tenemos acá, cómo están conectadas las cosas. Hay gente que capaz siempre vio hacer scratch en las canciones, en los temas y no tiene ni la más pálida idea. Piensa que es mover el disco para atrás y para adelante y hacer wiki. Eso, sí. Pero podemos explicar que tiene toda una técnica, todo una cultura y nada, que ha evolucionado con el tiempo, que hoy en día la bandeja se use como un instrumento musical. Lo es. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no, podemos disentir, pero hoy los DJ pasaron a ser músicos. Después podemos poner el clip de Papo con DJ Dero diciéndole buscate un trabajo en esto, no sé qué. Yo igual ahí lo apoyo a Papo, loco, porque los DJ de electrónica, como tocan botones. Algunos sí. Está bien, bueno, porque vos te gusta el house, esas movidas. Me gusta la también música en general y sí. Pero bueno, pero qué sé yo, en esos presets que hacían algunos DJ, Algunos sí. llevaban todo Real. premezclado. Sí, obvio. Digo, y bueno, hemos visto muchos videos también de que tocan las perillas, todo. El que está del otro lado y no sabe qué son todos estos botoncitos, dicen, wow, mirá lo que está haciendo, y bajan el agudo, el grave o alguna que otra cosita. Pero bueno, dentro del hip hop es otro mambo que ahora vamos a estar explicando. Como para arrancar la charla, antes de hablar de la historia del santo, de hacer un montón de demostraciones y de explicar sobre los equipos, vamos a hablar un poco del inicio del scratch. Cómo arrancó esta movida, quién fue la persona que le dio pie a esto. Para los años 70, finales de los 60, principios de los 70, desde Jamaica, como conocemos la historia, hemos contado la historia acá, en el nacimiento del hip hop y todo, DJ Kool Herc cae en el Bronx, venía con la escuela de los Sound System de Jamaica y empieza a pasar con los equipos de su padre, empieza a pasar música. Viendo que en su momento la música disco estaba de moda y no le daba lugar a la gente de los barrios periféricos, o sea, el Bronx, Harlem, Brooklyn, y de la gente que no tenía un poder adquisitivo como para poder entrar a los boliches de la música disco, vestido con tapado de piel y con trajes caros y toda esa cuestión. Los pibes del Bronx y de Harlem y de Brooklyn estaban en ruinas, el Bronx estaba en llama, y aparte bailaban breaking en el piso, con equipos deportivos y toda esa cuestión. Entonces los DJs empezaron a decir, bueno, vamos a hacer nuestra propia cultura, nuestra propia fiesta. Sabemos la historia, Kool Herc agarró los discos de su padre y algunas cosas que conseguía, y con 2 copias iguales lo que hacía era cortar los breaks. Para todo ese contexto, el tema del scratch todavía estaba súper verde, porque pues, me voy a agachar un segundo, porque traje mucho disco, aparezco acá, y vamos a hacer una ejemplificación. La cuestión es la siguiente. Mirate ese que todavía no lo usé. Tengo los dos, Ahora vamos a hablar de eso. La cuestión es la siguiente. En esas épocas... Perfecto, Tai. Ahí me tira la data. ¿Qué equipazo, por Dios? ¿Qué tipo atento? El disco no se podía tocar por la cara. Era un sacrilegio para los DJs, o bueno, para los padres, para la familia, para todo, tocar el disco. El disco se agarraba por los bordes. Tocabas el disco y te ibas al infierno, ¿entendés? Era más o menos así, ibas a morir, era un pecado mortal tocar el vinilo. Entonces los DJs, como Kool Herc o todos esos DJs, porque hay muchos DJs que estaban en ese momento animando esas fiestas, agarraban el disco por el borde y lo soltaban. Pongámonos a pensar que también hoy en día tenemos estas bandejas de tracción directa. En ese momento había bandejas a correa que si uno no empujaba un poco el disco, la bandeja salía un poco lenta, entonces salía como medio patinando. Entonces los DJs agarraban el disco de costado y lo empujaban. La técnica del scratch en su momento no existía, era cortar un disco de un lado del otro y poder mezclarlo para animar la fiesta y para tener los breaks. Grand Wizard Theodore, uno de los DJs, que estaba organizándose con Bambata, con la Zulu Nation, con toda la gente que estaba ahí atrás, lo cuenta él en el documental Scratch, en muchísimas entrevistas.
Un día estaba practicando en su casa con la música muy fuerte, vino su madre, le golpeó la puerta para cagarlo a pedo, porque la música estaba muy fuerte, y como él tenía justo un break que había encontrado que no quería perder, lo que hizo, en vez de apagar la música como hacían siempre, porque venía a retarte tu mamá y estaba el poder de la chancla en ese momento, no es como ahora, que tenemos otra pedagogía, ¿no? Y mierda, se apagaba la música. Bueno, ¿él qué hizo? Puso la mano arriba del plato, porque no quería perder ese break. Y mientras la madre hablando en criollo, lo cagaba a pedo, él quedó moviendo el disco para, ni bien se vaya la madre, volver a dispararlo. Mientras escuchaba por un oído que la madre lo retaba y por el auricular escuchaba el disco, se dio cuenta que ese ruidito que iba de atrás para adelante, estaba interesante. Ahí nace el scratch, nació sin querer. Fue una cuestión que se dio, lo practicó en un tiempo en su casa y luego cuando tuvo la oportunidad en una primera fiesta, lo presentó y lo mostró, lo sacó al aire. Luego, personas como Grandmaster Flash, que era un científico que desarmaba equipos, que siempre estaba probando cosas, los que tuvieron la oportunidad de ver la serie de Get Down, que está en Netflix, ven la historia en la cual él marca con el crayón para saber a dónde estaba el vinilo, en el surco, a dónde comenzaba lo que quería poner y lo que no, para poder encontrarlo un poco más fácil. Evolucionaron este tema. Grandmaster Flash también se dio cuenta que cuando la bandeja estaba reproduciendo, si él tocaba el disco, lo soltaba, tenía control de la música. Él se dio cuenta que podía controlar la música que estaba en el vinilo manipulándolo. Desde ahí empezaron a poner la mano en el disco y esa vieja creencia de que si tocaba el disco te morías en el infierno se acabó. Ahí empezó a evolucionar el scratch. Grandmaster Flash fue uno de los tipos de lo que lo hizo evolucionar, empezando a hacer las técnicas de corte. Ahora vamos a explicar con el santo y vamos a mostrar con diferentes instrumentales y con tools, y les vamos a mostrar los discos también para los que estén viendo la transmisión en Twitch, de técnicas de Baby Scratch, o vamos a hacer una demostración. Pero fue Grandmaster Flash en que empezó a usar el crossfader. Cuando hablamos de setup para DJ, hablamos de dos bandejas. Nosotros en este momento con la tecnología del Serato tenemos una cada uno y podemos tocar igual, pero en su momento eran dos bandejas y en el medio había un mixer, una consola mezcladora, en la cual de un lado sonaba una bandeja y del otro la otra. Entonces, con este crossfader que cruza de un lado hacia el otro y corta el volumen de una y corta el volumen de otra, Grandmaster Flash lo que empezó a hacer es cortar y darle diferentes efectos a ese scratchy que al principio era muy primitivo, era mover el disco hacia atrás y hacia adelante. La historia fue evolucionando. ¿Cuándo es que aparece el scratch? O sea, todo esto que estamos contando nosotros ahora lo sabemos por documentales, por películas, por notas, por historias que hemos visto en el correr del tiempo. Pero esto en su momento era solamente en el Bronx y después se dispersaba a Brooklyn, a Queens y al Gran Manhattan. De barrio en barrio, y era algo muy chiquito que solamente lo sabía la gente de ahí. El mundo vio por primera vez el scratch gracias a Grand Mixer DXT, que es el DJ que junto a Herbie Hancock en el tema Rocket lo estrena en el año 1983. Para todo esto encima, en ese momento Herbie Hancock hace un video del tema, recién saliendo en TV en Estados Unidos, los videos, todo el furor de eso. Un video muy futurístico en el cual estaba actuado todo por robots que se movían al ritmo de la música. Y Grand Mixer DXT, como decía, es la persona que participa en ese tema usando la tornamesa como si fuese un instrumento, acompañando rítmicamente lo que era la instrumental de la canción y aprovechando los cortes, un tema muy electro en el cual él entraba con los cortes y acompañaba rítmicamente. El tema que usó
Grand Mixer DXT para hacer ese scratch. Es la cara B del disco de Fafa Freddy que se llama Change the Beat. Fafa Freddy, algunos lo pueden conocer si conocen la historia de Joe en TV Rap, presentador, estuvo en la película Wild Style y era un tipo que desparramó mucho el hip hop. Es más, fue el que llevó los DJs del Bronx a Manhattan y los unió con la movida punk y con la movida hardcore que había, que era más o menos todo se vinculaba, y empezó a darle espacio también al graffiti en las galerías de arte y toda esa movida. Fafa Freddy en 1982 había sacado este disco y en el final tenía esos efectos, esos tools que dicen fresh y que Grand Mixer DXT usa en el tema Rocky de Herbie Hancock, perdón. Oye, me tengo que acostumbrar a la bandeja. Vamos a escuchar a Rocket, Herbie Hancock y Grand Mixer DXT haciendo scratch por primera vez para el mundo acá en el retorno del Boom Bap.
Seguimos en el retorno del Boom Bap. Universidad 107.5. Bueno, ustedes no ven lo que pasa del otro lado del vidrio, pero bueno, a veces uno se tienta. Lo vamos a traer, Tommy, lo vamos a traer acá al tailandés. Lo voy a soltar con la bandeja acá en el estudio a ver si cancherea tanto, porque del otro lado es fácil, ¿no? Pues no te ve nadie. Bueno, eso era Rocket del señor Herbie Hancock, presentando a nivel mundial y a nivel popular lo que era el Scratch, pero todo esto viene trabajando de años y años y años. Y muchos de los DJ, como DJ Jesse J, por ejemplo, cuentan en algunos documentales o entrevistas que dicen, por ejemplo, íbamos a tocar y tocábamos 6 horas, sacábamos los parlantes y armábamos la fiesta en el parque y tocábamos 6 horas y después volvíamos a casa y nos quedábamos 6 horas más practicando. A ver, démonos una idea de los años 70. Todas estas técnicas no estaban inventadas. Nadie podía copiarse de nadie en su momento y era todo practicar, inventar, buscarle la vuelta, diferenciarse del otro, ver lo que hacía el DJ y decir, bueno, yo voy a acordar de otra manera, ver qué discos utilizar, esa era otra cuestión. Si bien ahora tenemos las tecnologías, Serato, Tractor y diferentes cuestiones como para poder desempeñarnos y grabar nuestra propia voz y tenerla para hacer scratch. En ese momento tenían que buscar discos, buscar a donde las baterías estaban solas, a donde había una frase como Fresh, que usaba recién Grand Mixer DXT, y diferentes cuestiones para hacer. Cuando empezamos a hacerlo acá, nos pasó exactamente lo mismo, al menos los de mi generación. El Santo es mucho más chico que yo. Yo empecé haciendo scratch con discos de Sandro, de Julio Iglesias, Roberto Carlos, Aretha Franklin, que funcionaba buenísimo porque tenía unos cantos muy largos y unas voces en la cual podía escrachar. O en su momento, cuando nosotros veíamos que los DJs usaban esas frases o algo, adquirimos también, que tengo mucho en casa que no los traje, discos de vinilo que venían con clase de inglés. Exacto. O de películas o algunos relatos de esas cuestiones. Es más, me acuerdo que para poder escrachar en nuestro idioma, en castellano, en español, tengo un disco de las Islas Malvinas, un relato de la guerra de las Islas Malvinas, y también tengo, creo que el del Mundial 78, sí, que está relatado por Muñoz. Exacto. En el cual, el gol de Kempes, si no me claro, estaban como que relataban los mejores relatos de todo el Mundial, lo grababan en un vinilo. Gente, no había internet, la tele era 3, 4 canales y con una programación que la veías una vez y listo, y a lo sumo la radio. Para empezar un poco la charla con el Santo, antes de seguir metiéndole al scratch y contando un poco la historia, bueno, hermano, conocido en la ciudad, pero hay un público del retorno del Boom Bap que escucha la radio, que capaz no es del palo del hip hop y todo, para saber un poco de Gualeguaychú a La Plata. Así es. ¿Cómo llegás de Gualeguaychú a qué y cómo te conectás con las bandejas y el tornamesismo? Me vine en el 2009 a estudiar. Estudié diseño y comunicación visual en Facultad de Artes. Ya venía ya con el proyecto Zona Cero, que era con mis amigos de allá, Lema Smiley de Gualeguaychú y el Raymond de Escobar. Éramos por ahí, por eso se llama Zona Cero, como que no teníamos un punto, sino que medio que nos conocíamos de nerdear en páginas y de por ahí, de Fotolog en esa época capaz. Así que nada, me vine para el 2009 y fue el año que pude comprar la bandeja. La primera que compré fue acá, en La Plata. ¿Cuál fue tu primera bandeja? Una Numark, la 1250, creo que es. TT 1250, Puede si no me ser, equivoco, sí, el sí. modelo. Era directa, tenía un DJ de acá que se compró la Technic. Siempre me pasó lo mismo, el que se compra la Technic les compro la que les sobra, como la que está un poquito más abajo. Y nada, arranqué en el 2009 con Scratch. Ya venía de Produ, de hacer beat para Zona, era solamente el beatmaker, estaba abajo. Y con la bandeja salieron como los primeros Scratch para el primer álbum que sacamos con Zona, que se llamó El Epicentro, que es como se llama el estudio. El estudio, exacto. Nuestro ahora.
Así que nada, laburando como desde ahí lo mismo. Era lo que tenía era un disco de alguien enseñándote a hablar en inglés, que las frases eran re pedorras, que no era algo que tenías ganas de por ahí. Tal cual, no que te suene, sonaba como las no te frases de sonaba. raperos. Entonces por ahí buscábamos palabras que fueran indistinguibles por ahí, y la frase terminaba siendo algo, un adorno prácticamente, porque no era que tenía un sentido el scratch o la frase en sí, sino más bien era lo que teníamos. Después, bueno, pudimos pegar por ahí, digo pudimos porque siempre lo hicimos por ahí en conjunto. En grupo, claro. Con el EMA y con el ritmo. Pudimos pegar el vinilo del Elemental, del Musta, que tenía los de Tools, y fueron como los primeros Tools Pro que usé así. Y uno de Rectangle que compré Belgrano también, creo que el 2010, que los traían ahí en Cabildo de Juramento, alguien que traía vinilos y traía como... ¿En una esquina arriba? No, estaba a mitad de cuadra. Yo me acuerdo ir a una esquina arriba cuando íbamos a Cabildo de Juramento y tenía todos vinilos de Wu-Tang Clan. No era la todo. misma galería donde estaba Montana, que a esa yo ya iba desde antes, sino una que estaba tipo una cuadra más para el lado de, no sé, de Blanco Encalada, ponele, para ese lado. Y él traía de Estados Unidos y tenía como varios, y de los que tenía ahí en el momento y me pude comprar fue el de Rectangle, y también me compré el mixer, la parejita, el DM1050 creo que es, el de Numark, y con eso arranqué. Bueno, para los que están del otro lado, que capaz que escuchan, me compré unos vinilos de Tools o algo, yo hoy traje para mostrar, así vamos conectando un poco la historia. Como decíamos, al principio se hacía scratch con Julio Iglesias, con Roberto Carlos, con lo que había. Nosotros veíamos a los DJs que tenían las instrumentales, que tenían sus efectos, sus sonidos en los videos, en los documentales, en la cuestión de la música. No entendíamos mucho qué. Después nos empezamos a meter, yo creo que cuando llega el internet, y empezamos a ver un poco más de cosas y meternos más en el mundo del tornamesismo. Y empiezan a aparecer estos discos, que son discos de Tools, el cual traían o las instrumentales como para poder hacer scratch, que eran los discos que usaban los DJ en batallas como la DMC. La DMC es una batalla de DJ que empezó en Inglaterra en los años 80, primero como una batalla de DJs de música house y música electro, pero cuando la hacen en Estados Unidos, a mediados de los 80, uno de los DJ va y presenta el scratch, y luego derivó en el Big Jungle y el backspin y los body tricks y todas esas cosas, y ya fue una competencia de hip hop. Hoy en día es una competencia de hip hop. Pero bueno, como decía, venían estos discos de Tools, el cual solamente tenían o efectos de sonido o instrumentales. Algunos traían acapelas, algunos traían ruidos bueno, yo tengo muchos de esos de que los usaban... Infinite eran eso, ¿no? Lo que tenían un sonido largo. Sonidos largos, claro. Exacto, riff de guitarras largos, trompetas. Yo tengo muchos discos igual de los que usaban para hacer... cuando se hacían las telenovelas en la radio, que no había todavía televisión, y usaban efectos de sonido, que había discos que tenían ruido de caballo, de auto, de disparo, de aviones. Bueno, de eso tengo un par, y también lo usábamos para hacer scratch en su momento. Claro. Como pueden ver en estos vinilos, hay unas marquitas, unos stickers. Perdón, por favor, acá el operador me está cagando pedo porque estoy jugando con la cámara. No, pero ahí le da el brillo de la cosa, ¿se ve o no? Sí, se ve, más o menos. Sí. Como pueden ver, hay unas marquitas, unos stickers que les pegábamos nosotros. Ahí está, mirá. Muy bien, muy bien. Para eso estudió el tipo, está del otro lado, ¿entendés? Por eso sabe. Bueno, estas marcas que le estoy tratando de que no le dé el brillo. Ahí está. Esas marcas que nosotros poníamos con pequeños pedazos de cinta, o a veces los pintábamos con el fibrón, la usábamos para saber, poniendo el vinilo y la púa arriba del vinilo, dónde estaban los efectos, los cuales queríamos hacer scratch. Muchos de estos discos los hacían los propios DJ. Por ejemplo, este es de Super Duke Break, es de DJ Babu, integrante de los Beat Junkies, integrante de la agrupación The Little People, el cual hoy en día tienen una escuela de DJs
en Los Ángeles, que se llama The Beat Junkie Institute of Sound, en el cual, hermano, hay mesas y mesas y mesas con bandejas y mixer, y hay nenes chiquitos de 8 o 9 años hasta gente de 60 o 70 años aprendiendo a hacer scratch. Es una locura, hermano, es una locura. Luego había vinilos de Qbert, como este, y así diferentes cosas que nosotros íbamos adquiriendo. DJ Craze, otro DJ que salió campeón de la DNC, un volado de la mente también, un par de veces. Luego en el documental Scratch en un momento dice que abandonó porque era estar todo un año practicando y preparando una rutina que era de 6 minutos, una locura, te come la cabeza. Aparte, con la cuestión, como decíamos hoy, de tener que usar discos reales porque no tenían la oportunidad de tener Cerato y de cargar en un MP3 o de hacer grabarse sus propias cosas como para poder ir a competir. Era escuchar vinilos y... Bueno, este está matadísimo, pero es de Qbert, en el cual también, como pueden ver, esas marquitas con un sticker de color que nosotros usábamos. Digo nosotros, lo de esta generación, ¿no? O vos ya arrancaste con... No, arranqué con vinilos. Con vinilos, sí, claro. Sí, arranqué con vinilos. No tuve Tractor hasta 2015, creo. No sé, estuve mucho tiempo yendo solo a vinilo. Bueno, y esto, por ejemplo, que voy a mostrar acá, porque van a ver que está muy vinculado el tema del graffiti con el tema de los discos de los DJ. La mayoría de los de Qbert, de todo, tienen mucho graffiti metido adentro. Esto, por ejemplo, son todas instrumentales. Acá no rapea nadie, no hay scratch, nada. Son solamente instrumentales que se vendían en este formato para que los DJ pudieran usar para ir a las batallas y para hacer sus sets. La primera vez que viste scratch, hermano, ¿recordás? No, ni idea. O no, escuchaste tengo mala memoria en una canción. Muy mala memoria. No, me acuerdo, creo que el primer scratch al que le presté mucha atención porque me parecía increíble y no podía entender cómo lo hacía. Y lo quise hasta replicar desde la producción, porque era un corte muy raro, que era uno de Abraham. No sé si lo tenés, Abraham, de un español. No sacó disco, muy under. Y ni siquiera recuerdo de quién era el scratch. No encontré nunca más el tema, no existe, no lo busqué por todos lados, no está. Y creo que fue lo primero más o menos que me llegó con algo que me llamó la atención, decir, ¿eso qué es? Y era un scratch, tenía unos cortes increíbles, con una frase que era un poco larga del mismo Abraham, pero se notaba mucho la técnica de corte en el crossfader y que era muy distinta a por lo menos lo que venía escuchando de nada, eso, de cosas. Por ahí, al principio siempre escuché más lo rapeado, o siempre me gustó la música, por ahí más la parte instrumental, y al scratch no le di tanta bola. Pasó medio de casualidad eso de ponerme a hacer scratch. Fue más bien una joda que quedó entre nosotros los Zona Cero. Ahí está, eso te iba a preguntar yo. Cuando lo practicaste por primera vez fue... Con mi bandeja, sí. A decir, bueno, trato de imitar lo que están haciendo. Sí, técnica fue un poco ninguna. Eso, sí, no, cero. Y tenía el primer mixer que tuve fue uno, por decirte, no sé, una marca muy básica. Sí, no, sí, ni siquiera sí, Wenger, sí. ¿no? Era sin marca, sin marca. Yo tenía un Sankey con un sampler de 6 segundos que me acuerdo que una vez fuimos a tocar, hoy que hablábamos de Luis Cerillo y la boutique, fuimos a tocar acá y metía un ruido en mi mixer que no pudimos tocar porque no tenía ni para conectar cable a tierra, un desastre. Lo mismo que el cross, que el corte era malísimo, como que no era útil por ahí para el scratch, pero al principio era sacar el baby, lo que había, y bueno, salieron un par de cositas que se grabaron y quedaron, y cuando íbamos en vivo, obviamente lo practicaba, pero me dediqué siempre a DJ de banda por ahí con Zona, hasta que me pude poner a practicar otra cosa. Es así, la primera que compré la bandeja estuve 8 horas metido dentro arriba de la mesa de la cocina, sin parar, no podía creer. Estilo Grandmaster Flash en Wild Style, que está en su cocina. Bueno, a mí lo que me pasaba era que me acordaba mucho de lo que me pasó en pandemia, que llegué a hacer más o menos 2 o 3 veces a la semana, 8 horas al día de mezclar. Un poco porque estábamos al reverendo pedo y me juntaba con un amigo también, el productor de techno, y nos juntábamos a mezclar electrónica,
Y nos sirvió un montón porque eran horas y horas que no hacíamos otra cosa, era eso, jugar al counter. Entonces practicamos bocha. Yo creo que de ahí salimos bastante mejores de lo que veníamos haciendo, laburando y solamente practicando para, no sé, tocar en vivo o tal fechita o cual. Era como, bueno, acá tenemos que, sin preparar, es como, bueno, nos ponemos a jugar un picadito y a sacar técnica o cosa, o a afilarse. Y ahora para mí mezclar 8 horas es medio casi de rutina de laburo. Es como, puedo. Bueno, para contar, a diferencia del Santo, yo lo conté en mi Instagram subiendo una foto. La otra vez subí una foto de un mini componente que teníamos en el comedor, el cual los que venían antes, no recuerdo cuál era la marca, si era un Hitachi, un Sharp, uno de esos, tenía doble casetera, la radio y arriba una bandeja de plástico. Sí. Los dos parlantes, y bueno, se escuchaba la radio, se escuchaban cassette, todavía no teníamos CD. Yo recuerdo que esa bandeja fue mi primer espacio para scratchar. Conté la historia con la foto la otra vez y hacía scratch con la bandeja y con el volumen. Ahí va, a los cortes. Claro, que no cortaba, subía y bajaba el volumen, hacía imitando lo que veían los videos. Sí. En su momento, para esa fecha que estoy hablando yo, era 91, 92. Había un programa en Telefe que era Rock and Pepsi y pasaban los 10 mejores videos y siempre había algo de rap, o bueno, estaba Música Total en su momento, bueno, Yacimel en su momento tuvo en la TV pública un programa y mostraban. Entonces lo que hacía era imitar lo que veía en los programas de televisión, porque no sabíamos de técnica, sabíamos que se cortaba el volumen de alguna manera y que el disco se movía para adelante, para atrás. Después nos metimos en un mundo un poco más específicamente. Vamos a hacer una diferencia para el que no entiende del palo y está del otro lado escuchando, que piensa que el DJ de hip hop, tiene una particularidad. Yo cuando presenté recién al Santo, estamos hablando de tornamesismo, de tornamesistas. ¿Quién fue el que puso ese término, esa terminología? Fue DJ Babu, que en su momento, para diferenciarse de los DJs, el DJ de hip hop tiene como otras técnicas y otra manera de manipular la música por medio de la bandeja y el mixer. La cuestión es la siguiente. El DJ que pasa música en el cumpleaños de 15, en la fiesta de egresado, en cualquier evento, pasa música, mezcla la música, hace transiciones, cuida sus transiciones, mezcla los BPMs, todo. El DJ de hip hop lo que hace es manipular la bandeja como un instrumento para, con efectos o con instrumentación, como vamos a escuchar ahora algunas cosas que traje para escuchar, genera acompañamientos rítmicos, o mismo agarrando una trompeta o un bajo o una batería puede tocar música. Exacto. Esa es la gran diferencia del tornamesista, que aparte tiene que, dentro de las técnicas que tiene para desplegar, sabe hacer scratch. Porque, por ejemplo, pasa hoy en día que, bueno, sí, pasas música y hay un montón de gente que pasa rap, pero después no sabe hacer scratch, o no sabe técnica de backspin o big jungle o de corte. Es muy específico capaz que ver a un DJ de hip hop que cuando pasa los temas, capaz que no los mezcla como haría un DJ de house o un DJ de música en un casamiento, de cuidar los BPM, sino que va todo mucho más al corte, mucho más de manera más rudimentaria. Rudimentaria, por así decirlo. Que también es una intención. Sí, no, intencionalmente. Técnica, claro, porque capaz que uno dice, che, mirá, corta todos los temas porque no sabe mezclar los BPM. No, sí sabe mezclar los BPM. Es a propósito dentro del hip hop laburar al corte. Sí. Y también, bueno, el acompañamiento con el rapero. Todo esto que estamos hablando nosotros, que evolucionó de ya hacerse una cultura dentro del hip hop, con sus códigos y con todas sus técnicas propias, pasó ¿por qué? Porque si uno ve a los 70 o al principio de los 80, todos los raperos, sean 2, sean 3 o sea 1, siempre tenían su DJ. Hablamos de Ron DMC, tenía 2 raperos y tenía Shane Master Jay. Hablamos de Big Daddy Kane y tenía su DJ. Hablamos de, qué sé yo, KRS-One y tenía su DJ. Cada uno era el rapero con su DJ. Luego, en su momento, cuando el rap se empezó a hacer famoso y empezaron a contratar a raperos, las discográficas que hacían, bueno, le pagaban al rapero
y el DJ no. ¿Por qué? Porque había aparecido el DAT, porque habían aparecido otras herramientas como para poder soltar las pistas sin que tenga que estar un DJ haciendo scratch. Entonces, a finales de los 80 y principios de los 90 van a ver que muchos grupos empezaron a salir y no tenían DJ. Eran los grupos, los 2 raperos, 3 raperos, 4 raperos, 5 raperos y no tenían DJ. A lo sumo algunos llevaban un DJ como para presentarse en vivo, pero no era parte del grupo, no estaba en la tapa del disco, no estaba en la tapa del CD, no estaba en la entrevista y no estaba en ningún lado. ¿Qué hicieron los DJs? Se autorreclutaron en sus garages, en sus sótanos, donde tenían todos los vinilos, donde tenían las bandejas y empezaron a hacer juntadas. Bueno, listo, los raperos no nos quieren, nosotros tampoco los queremos, y empezaron a sacar estos discos, en los cuales estuvimos mostrando recién, y acá dentro del retorno del Boom Bap de 2017 para acá, hablamos del retorno de DJ, el retorno del DJ 1, 2, 3, 4, 5, el cual son discos hechos solamente por DJs, sin raperos, no hay rap, solamente instrumentales, producida por los mismos DJs, porque eso es algo que capaz que la gente de la movida hip hop a veces no sabe, o bueno, se le pasa por alto, no lo estudió. Muchas de las instrumentales, los raperos más famosos que escuchan y que conocen y que suben a volumen al palo, las produjo un DJ. Hoy en día tenemos productores y mencionamos a Dr. Dre, Alchemist, qué sé yo, Cooking Soul, Marco Polo. Hay como unos productores enfocados que son productores beatmaker. Pero antes que esté la figura del beatmaking, el que hacía las instrumentales era el DJ. Así que se van a asombrar, por ejemplo, de la discografía de Busta Rhymes. Muchas de las instrumentales de ahí las hizo DJ Scratch, que era el DJ de EPMD. Ajá. Muchas de las personas no saben que DJ Scratch hizo estas instrumentales. Y así Kid Capri o DJ Jesse Jeff, que DJ Jesse Jeff uno los puede conocer porque siempre fue el DJ de Will Smith. Ajá. Que en su momento era Fresh Friend y DJ Jesse Jeff, que si bien Will Smith es un tipo comercial que se hizo conocido por el cine y todo lo que quiera, y siempre su rap fue un poco comercial, DJ Jesse Jeff es uno de los mejores DJs de la cultura hip hop. Creo que todos los DJs de la cultura hip hop le tienen un respeto máximo por sus técnicas y por cómo maneja el crossfader. Es más, él junto a Cash Money, de Filadelfia, fueron los que el Transformer lo inventa DJ de Spin Band, pero luego Cash Money y DJ Jesse Jeff fueron los que lo perfeccionaron y lo popularizaron. Cuando hablamos de Transformer es una técnica del scratch, que ahora el santo la podemos mostrar si queremos. Es una técnica en el cual hoy conocemos la película de los Transformers. En su momento había unos dibujitos animados, lo que somos de esa época, en el cual cuando los Autobots o los Decepticons se transformaban, generaban ese ruido. Exacto. ¿Qué hizo DJ Speedband? Empezó a mover el disco para atrás y para adelante y cortar. ¿Tenés audio ahí, Santo? Sí. ¿Salgo? ¿Está saliendo? Sí. Eso es Transformers. Si querés dejarle la pista, está ahí, así el... ¿Tiro pista? No, tiene una pista de mandale. Eso es Transformer, que imitaba el sonido de los Autobots o de los Decepticons transformándose. Claro. De ahí sale esa técnica que conocemos. Entonces los DJ, como contábamos, 19 y 58, este es un tema en el cual nosotros podríamos estar hablando programas y programas y programas. No me quiero ir por las ramas, pero quiero tratar de explicar. Los DJs se autoagruparon y de ahí salieron agrupaciones conocidas y muy importantes que después desde el underground surgieron y tomaron protagonismo, como hablábamos hoy en día, los Beat Junkies, Invisible Scratch Pickles, en el cual están DJ Cuber, Mixmaster Mike, que lo pueden conocer por acompañar a los Beastie Boys. Luego mi grupo favorito para mí, los Executioners, donde estaba Rock Ryder, que era el maestro de los Body Tricks, y Rob Swift, y Mr. Sinister, DJ Total Eclipse. Agrupaciones de DJ hubo montones. Si quieren más o menos meterse en el mundo del tornamesismo, les recomiendo
que ya lo hemos hecho en este programa, como pieza fundamental ver el documental Scratch del año 2001, en el cual le dedicaron todo un documental, hora y pico tiene Scratch, contando la historia del tornamesismo y de Scratch desde su inicio hasta los 2000 y pico. En el cual ve cómo fue avanzando, cómo fue las técnicas y cómo también fueron mejorándose los equipos, para hacer de esto que evolucione muchísimo más. Hermano, tengo música para pasar, pero también digo, capaz que podemos obviar la música. Yo traje un programa armado, pero podemos tirar pista y hacer un solo santo, como sí. Para. Después nos acoplamos los dos, pero ahora como para mostrarle un poco a la gente vos. DJ Santo 1, sesión de Scratch, Universidad 107.5, el retorno del Boom Bap, bandeja, mixer, cortes. DJ Santo 1 en el retorno del Boom Bap, cortando a pleno, Scratch acá en la radio. Sí, señor, que quede sonando la pista, hermano, si querés. ¿Te tiro una pista, No, metele. Bueno, para muchos se deben preguntar del otro lado qué estamos usando en este momento. Estamos con los sistemas operativos nuevos. Como evolucionó todo esto, como pueden ver, el Santo está con una bandeja, el mixer y su compu. Yo igual estoy con una bandeja, el mixer y una compu. Las tecnologías dieron que diferentes marcas evolucionaran agarrando estos vinilos que no tienen música. Este vinilo no tiene música, no tiene absolutamente nada. Lo pongo acá. Como pueden ver, el mío es transparente, el de Santo es un vinilo normal negro. Vienen de diferentes colores. Y esto lo que tiene grabado es, de principio a fin, una señal de ambos lados. Una señal la cual una placa de audio, yo no tengo Cerato, el Santo tiene Tractor y así hay diferentes marcas. Al pasar esta señal que está grabada en este disco, que es un timecode, lo que hace es transformar esa señal, viene a ser una transformación MIDI,
Cuando Algo nosotros así, conectamos... es una señal. Claro, Es eso, conectamos es una un teclado a la compu y ese teclado no tiene ninguna instrumentación y tocamos el teclado y suena algo en la compu, para explicarlo así en criollo y que me puedan entender, esto es lo mismo. Este disco no tiene grabada música, pero tiene una señal que pasada por esta placa mueve... nosotros tenemos 2 platos en cada programa, en Traktor, en Serato o lo que sea. Entonces cuando uno mueve el disco, se mueve el plato de la computadora. Entonces podemos cargar en archivo MP3, en archivo WAV, diferentes instrumentales, tools, música, o mismo, como decía hoy, podemos grabarnos nosotros mismos, poner nuestra voz y hacer scratch. Esto evolucionó a que el día de hoy podemos estar con una bandeja, ir a pasar música, con una computadora, con infinidad de canciones, a lo cual antes ir a hacer un set en la ciudad o tener que viajar a otra provincia, o los DJs que tenían la suerte, ¿no?, de viajar al mundo, tenían que viajar con 2 bandejas, un mixer, sí, 2 o 3 cajas a veces que llevaban 100 discos, 200 discos, para poder tener la música que querían pasar en la noche y no quedarse tampoco cortos de música, o bueno, o nada, hacer mover al público y encima uno tenía que estar al día comprando toda la música nueva que salía. Sí. Entonces también era una inversión de guita en la cual buscar lo que salió nuevo para ir a la fiesta, al recital, al boliche, donde sea, y poner los últimos temas. Lo que dio la ventaja estos sistemas digitales nuevos es decir, bueno, en la compu cargo todos los MP3, bueno, me descargo la música que sale nueva y la puedo pasar, y nos da una ventaja. Por eso hoy estamos con este formato. Pero bueno, básico del Scratch, usamos unas púas. Algunos se preguntan, che, rayan el disco, las púas se rompen. A ver, sí, si vamos a usar una púa común, la vamos a romper porque tiene menos fuerza, porque porque tiene otro desgaste. Shure en su momento hizo las mejores púas para Scratch. Hoy en día hay muchísimas marcas. Mismo Cuber, como mostrábamos hoy, tienen esos discos, pero también su púa. Y diferentes marcas empezaron a incursionar en este tema del Scratch y hacer herramientas para que los DJs pudieran sonar. Algo que quiero explicar, que capaz que mucha gente se lo pregunta: ¿por qué las bandejas las usamos diferentes? Cada vez que tenga la oportunidad, no sé si hoy es muy común de ver a un DJ con bandeja pasando, porque todo el mundo pasa con controlador, pero si ven a los DJs, las bandejas siempre estaban de costado, de la forma original como tienen que estar. Cuando nosotros, o los DJs de hip hop que van a ver, la usan de frente la bandeja. Muchos dirán, la ponen así porque queda más cool, queda más copado. No, tiene una función. DJ Cash Money, el cual hablábamos hoy, que también es un tremendo DJ de Scratch, un animal, que ha competido en la DMC, ha salido campeón y en otras competencias también. En su momento se dio cuenta que usando la bandeja normal como estaba, cuando hacían los trucos en las batallas de cruzando la mano para mover el vinilo y para volver al mixer, muchas veces golpeaban el brazo de la bandeja. Entonces la púa volaba al carajo y o rompían la púa o también perdían tiempo en el set, o se le iba el set que habían preparado, porque tenían que volver a poner la púa, buscar a dónde estaba el surco del disco y volver a ponerlo. Otra cosa también que pasaba es que usando la bandeja de costado, cuando nos queda la bandeja acá a la izquierda, nos queda el brazo, el disco nos queda más lejos. ¿Por qué? Porque hay menos distancia desde ese lado de la bandeja, desde ese borde, que del otro. ¿Por qué? Porque tenemos toda la parte del brazo, todo lo que es la regulación. Entonces todo esto generaba que el disco también quedaba muy lejos y tenían que abrirse de mano. Tampoco había estos mixers que tenemos ahora, finitos. A veces usaban mixer de 6 canales, de 8 canales, que también era muy largo. Entonces, si ven ustedes competencias viejas, los DJs tiraban los brazos de una punta a la otra para poder hacer los trucos. Cash Money, cuando en su momento estaban los mixer Géminis, que eran los más chiquitos que primero salieron, que si uno ve la batalla de las DMC o diferentes batallas, eran los primeros que usaban,
Cash Money se presentó y dio vuelta a las bandejas. ¿Por qué? Porque tenía los platos mucho más cerca, entonces le daba tiempo a hacer diferentes trucos y estar con la mano en el plato y con la mano en el crossfader. Y luego no tenía los dos brazos a los costados que le entorpecieran el truco y que también le cortaran el set, porque si se le rompía la púa tenía que parar todo, y si la competencia vos perdías, porque no te daban otra oportunidad de cambiar la púa y esa cuestión. Por eso, cuando vean a los DJs de hip hop, que luego quedó esto como costumbre, porque por ejemplo nosotros ahora capaz que no estamos con dos platos cortando y haciendo trucos, pero la usamos así. Se nota, yo lo noto, la comodidad para hacer scratch para mí es fundamental, tenerla así en modo batalla. Es lo más cómodo, por lo menos, para hacer estos movimientos cruzados y que no esté el brazo. Tal cual. Siempre lo usé así sea para mezclar también. Bueno, ese modo, como dijo el Santo, bien lo dijo, se llama modo batalla, poner las bandejas así, o también en su momento le llamaban Philly. Por Filadelfia, porque por DJ Speedman, claro. Cash Money y Jesse Jeff como que lo habían implementado. También hay otra aplicación, que es que, me voy a poner de costado, Tai, me corro de costado para mostrar. Si yo hago scratch acá y la púa va de este lado, ahí está. Ahí, para los que estén viendo el Twitch, estoy haciendo una explicación. Si yo hago scratch de este lado, todo el peso que hago, toda la presión que hago acá en el vinilo, va directamente a la púa que está justo cruzada al otro lado. Ahora, cuando los DJs empezaron a dar la vuelta a la bandeja, yo al poner la mano de este lado, la púa, me queda de este lado. Entonces la presión que hago en el vinilo va a ir afectando para acá. Entonces, ¿eso qué empezó a hacer? Que empezó a saltar mucho menos la púa cuando hacían trucos. Entonces, no la ponemos así de cancheritos. Porque yo sé que algunos DJs de los clásicos dicen, da vuelta a la bandeja, ¿por qué hacen esa estupidez? La bandeja se usa así. No es de canchero, tiene un porqué. Después, muchos van a ver que la Technic tiene un peso. Este peso, que lo voy a mostrar acá a la cámara, cambiate de cámara, ahí estoy. Uy, tenemos quilombo. Como pueden ver, este peso tiene unos números ahí y por lógica va en la posición en que los números va para el lado de la púa. Así bien original de Technics, y esto tiene una calibración en el cual se le pone el peso específico a la púa según el fabricante, que te dice ponerle 2 gramos de peso, ponerle 3 gramos de peso según lo que implique, porque también el exceso de peso en la púa también hace que gaste el surco del vinilo y gaste el surco. Mucho más rápido, perdón. Cuando ustedes van a ver muchas movidas de hip hop, competencias de DJ y algo, van a poder ver que los números están puestos para atrás. Yo cuando lo empecé a hacer porque lo veía en los videos. Ajá, copiando. Copiando, no entendía el por qué. Un día, cuando ya nos llegó en la internet, veo a DJ Cuber explicando por qué daban vuelta el peso. La cuestión es la siguiente. De la parte que están los números, ustedes pueden ver que es un plastiquito que gira. Todo el peso del peso, propiamente dicho, está en la parte trasera. Entonces, ¿qué hacían los DJs? Al principio, las primeras bandejas pegaban una moneda arriba de la púa. Agarraban una moneda de 50 centavos, la ponían acá arriba de la púa, me acuerdo el micrófono, así se nota cuando pongo la mano, ponían una moneda ahí y la pegaban con pegamento. ¿Para qué? Para que las púas no saltaran. Luego alguien se dio cuenta, no sé quién, que el peso en la parte de atrás era donde pesaba más. Entonces empezaron a dar vuelta el peso y lo ponían dado vuelta, y eso genera más peso y la púa no suele saltar. Uno puede mover el disco, puede mover el vinilo y la púa no salta. Trucos y técnicas que fueron evolucionando con el tema del scratch. Vos, hermano, en esos primeros comienzos de grabar scratch y de incursionar, me imagino que, bueno, como decíamos hoy, alguna frase que sonara bien, sí, y algún efecto. Nosotros hemos tenido acá, le mandamos un abrazo a Ariel, bueno, y el Rolly que ese día no pudo venir, pero bueno, ya con Rancho, ya Hobbs,
has implementado el hecho de agarrar instrumentos musicales Sí. y empezar a generar diferentes armonías o diferentes acompañamientos usando ya la tornamesa como un instrumento musical. Exacto. ¿Cuándo hiciste ese proceso de decir, hoy hablábamos del fresh, ¿no? Que Sí, es sí, el sí. efecto que usan todo y que vos el que menos usás, pero que en su momento era como un acompañamiento, un fresh, Claro, exacto, algún y efecto acompañando al estribillo, al rapero. Exacto. Esto evolucionó y ya en la parte instrumental decir, bueno, a ver, yo puedo agarrar una trompeta, un piano y puedo emitir notas musicales y acompañamiento musical. ¿Cuándo se te hizo el clic o qué viste que te inspiró? En realidad a mí lo que me pasa es que vengo por ahí generación 2000 de consumo. Yo soy del 89, pero generación 2000 es todo lo que me entró a mí de música. Los primeros DJ que vi o los primeros que estaban como dentro de proyectos fueron Joseph de Linkin Park, ¿cómo se llama? Limp Bizkit, DJ Lethal de House of Pain Pain. y Limp Bizkit. Fueron esos por ahí los DJ que primeros me llegaron, por lo menos por lo que hacían. Siempre me dediqué por ahí un poco más a la parte musical, a la parte de beatmaking de chico, y agarré el de Scratch porque lo pudimos comprar a bandeja. No sé si estaba tanto como deseo dentro de lo que yo consideraba hacer dentro del hip hop, porque yo vengo del graffiti y del beatmaking. Y nada, cuando tuve la posibilidad ahí me metí un poco más, obviamente, en el tema Scratch. Y sí, al principio siempre van a ser los ruiditos en realidad que consigas, los tools que tengas a mano. Pero ya tenía por ahí una idea de la figura de DJ como alguien que aporta un poco más musicalmente y que, no sé, podés hacer con una nota larga unos cortes y ya queda algo raro, ¿viste? Que lo venía haciendo en el sampling, agarraba un sampleo de algo, lo cortaba y hacía un transformer a mano. A mano, tal cual. Y no tiraba como técnica. Después, bueno, cuando pude tener el Tractor y ahí ya podemos hacer lo que sea, me puse hasta a grabar audio de mis amigos, agarraba el grupo de WhatsApp, literal, audios de mis amigos, y me hacía un videíto, me hacía scratch y se los mandaba como chiste, como broma, pero era algo que nada, que no era súper visto, ¿no? Por lo menos acá no es algo ni siquiera que permeó como dentro de la cultura, el DJ como parte fundamental de una banda, ¿viste? Entonces por ahí sí hay bandas obviamente que tienen su DJ, como decías vos, pero acá muchísimo menos, como que no llegó por ahí eso, nos llegó un poco más tarde, vamos a decirlo, o ya cuando estaban más despegados, cuando ya las grandes estrellas eran los raperos y el DJ que lo acompañaba podía tranquilamente ser otro, o no. Pasa en casos, qué sé yo, como Beastie Boy, que yo lo vi a Mike, pero cuando vino con Cypress Hill, no los vi con Beastie Boy, pero me parece que es una persona menos en la banda, es un integrante menos, no puede ir Beastie Boy con cualquier, se me hace que no puede. Sí, yo creo que es más, ellos en su momento lo dijeron, Sí. cuando cambian de DJ Hurricane, Ajá. que era el primer DJ, que les tiraba las pistas, hacía algún scratch y era mucho más agitador en el micrófono. Claro. Además, DJ Hurricane después tiene sus proyectos en el cual rapea. Ajá. Y cuando viene Mixmaster Mike, el loco se encarga de los platos. Claro. Y es más, en su momento dicen que los volvió locos a los Beastie Boys porque estaban tocando con su instrumental y él no les decía nada y les tiraba otra instrumental en Claro. vivo. Sí, Y ellos seguían rapeando, Seguían. manteniendo el tiempo, Claro. y el loco tac, o se ponía a hacer la batería él solo Es de mis favoritas. con el drumlet. Claro. De mis técnicas favoritas de Mike Y los también volvía locos era- porque los Beastie Boys decían, no estaba pactado, pero bueno, después Claro, veían pero salía. el asombro de la gente y decían, está bien, DJ Hurricane es un buen DJ, pero Mixmaster Mike No, es un está DJ. loco. Sí, está pasado. Porque el loco se encargaba solamente de las bandejas. Exacto. Solamente de las bandejas. Bueno, él me parece un buen referente dentro de por lo menos las que son bandas de rap dentro del hip hop, como DJ de hip hop. Es como aportando lo suyo y su figura y todo, y encargándose de esa parte. Al principio sí, los mismos DJ eran MCs, quienes agarraban el micrófono y arengaban. Y yo, si puedo estar lo más alejado posible del micrófono, es como, mejor me quedo callado, y es como mi tarea se me hace que es esa. Es como ser la base o la parte instrumental soy la banda directamente, de todos los que rapean encima. Entonces por ahí lo tomé de ese lado y bueno, con Rancho pudimos hacer eso, de mezclar
esas dos cosas, esa raíz de hip hop, con el las jazz, teclas, con tecla, con lo que es musical, solamente instrumental, por ahí decir con las vocales, de usarlo como un instrumento más y demostrar que se podía hacer y decir, ¿viste? Tengo acá unas cositas de rancho que las puedo tirar. ¿Querés probar algo? Sí, al toque. No tengo, creo, a ver. Si querés, si no, ¿lo tenés ahí? Al toque. Sí, doy el ejemplo, no te llama para toda la gente y tengo dos sonidos que son que es un clásico. De Psycho Goean. Claro, y un grito, lo que sea. Entonces, con este sonido que ya da más que es más largo y da más para poder moverlo. Y aplicándole cuestiones rítmicas y esa se termina transformando en algo, en musical, obviamente, ¿no? En algo que puede estar afinado, que puede ser una trompeta, puede ser un sonido de instrumento y poder intervenirlo con scratch es como la gracia. Tengo temas también donde hay trompetas, saxo, poner el saxo del rolo escrachado y eso, no me acuerdo en cuál está, pero... I wanted to show you. Check it out. Bringing you the drama. Ah, bueno, acá lo tengo, pero lo mismo, son todos tools que... Bringing you the drama. Bringing you the drama. Y así. Para que vean que en su momento el DJ era como el que tiraba el efectito solamente y le llenaba los agujeritos al rapero. En su momento empezó a tomar protagonismo y, como decir vos, ser la orquesta detrás de fondo. Exacto. Dentro del hip hop. Para mostrar un ejemplo de cómo los DJs empezaron a ser músicos, vamos a escuchar a Rob Swift haciendo salsa con las bandejas y luego a un volado que yo sé que es uno de los que más te gusta a vos, el canadiense Kid Koala, que también agarra todos los instrumentos y hacen música con las bandejas. Robert, todos los discos que usted ha hecho ha sido en scratch, pero en inglés. Me gustaría que usted hiciera un disco en scratch, pero en español. Sería muy importante que todos sepan que usted también hace música en español, con sabor latino, en scratch.
Okay. And go. Volvemos en el retorno del Boom Bap. Escuchábamos a Rose Swift, integrante de los Executioners, con Salsa Scratch, a la que escuchaban, creo que es su abuela en la introducción. No sé si su abuela o su mamá o una tía, porque él es, si bien nació en Estados Unidos, es descendiente de los papás, creo que son colombianos. No sé, papá colombiano, la mamá de República Dominicana. Entonces, como tiene raíces latinas, bueno, incursionó en esta movida de hacer un salsa scratch, y la que hace en la introducción, ya repito, no recuerdo si es su mamá o su abuela, que le pide, Robert, me mata cuando dice hace scratch. Y luego escuchamos al canadiense Kid Koala haciendo Scampi Punky, que se vuela mortal. No, lejos. Cómo juega con los instrumentos, y para el que tenga ganas, busque Kid Koala y busque esta canción, Skanky Punky, y lo van a ver hacer eso que escuchamos en vivo con 3 bandejas. Una bandeja la prende y pone la instrumental que va de fondo, y él con 2, y estamos hablando de disco de vinilo, en su momento no es nada de cerato, nada, con los 2 vinilos juega con las trompetas,
marcando el ritmo y haciendo los diferentes tonos. Una voladura de cabeza Todo. criminal, hermano. Súper técnico, ahí es para sacar data técnica y de verdad tomarlo como un instrumento porque lo maneja así. Repetimos, primordial, pieza fundamental ver el documental Scratch, lo pueden encontrar en YouTube, está subtitulado, está en español España. Sí. Si lo quieren ver en español España, mírenlo, pero bueno, a mí me mata. Se tiene que ver en inglés para entender las palabras que usamos Tal después, cual, tal porque es como el ballet en francés. Pero ¿no? después, bueno, No, yo lo vi en alguna vez en español. También porque, o sea, sin faltar respeto, me reí un poco en el cual cuando usan las frases de las técnicas de Scratch o algo, suena. Escuché ese siga. Siga. Fresh. El bebé, qué horror, el bebé. Fresco, dicen, no dicen fresh. Dicen fresco, sonaba fresco. Claro. Pero bueno, está en YouTube. Hay varios canales que lo tienen subido completo. Se llama Scratch. Pongan Scratch documental, año 2001, y van a aprender todo el tornamesismo del inicio hasta los 2000. Luego, nada, ver las competencias de las DMC, y les recomiendo la de los años 90, que son espectaculares. 93, 94, 96. La creatividad que hay en 6 minutos de algunas personas es increíble. Locura. Capaz que no las veo mucho hoy porque con esta tecnología y esos mixers que vienen llenos de botones o algo, ya hay poco plato y mucho botoneo. Son otras. Y depende también. Está JFB, que me parece de los DJ que hay ahora nuevos, vamos a decir así, por ahí que no tiene tanta carrera noventera. Me parece uno de los más técnicos y él usa todo y todo lo usa muy bien y siempre con técnicas básicas de Scratch. O sea, el Beat Hooling lo hace todas, por más que agregó La tecnología, sí. Él como DJ se le nota clarísimo que viene de los vinilos y que viene de la forma de mezclar de... Bueno, así mucho. DJ Scratch Busted me parece uno de los que hoy en día combina la tecnología con las técnicas antiguas y uno de los mejores. Exacto. Uno de los mejores. Vamos a hacer una zapada de Scratch ahora porque vamos a controlar el tiempo. Son 20:32, o sea que nos quedan media hora de programa. Se nos fue volando. Al toque. Yo creo que no nos alcanza un programa. No sé. Un año dedicado al Scratch. Podemos pedir un especial de... No sé, un especial de lunes, pero tenemos que clavarle, armar todo esto de nuevo. Esto cada tanto hay que hacerlo y ya. 4 horas. Que no sea una vez al año y que sea un par de veces al año. Bueno, yo había traído mucha data, una columna, le íbamos a dedicar, traje muchas canciones, pero creo que nada, que estaba bueno charlar con el Santo y mostrar un poco los equipos, que siempre capaz que lo ven acá, o bueno, van al Juebles, porque el Santo es uno de los DJ residentes del Juebles y es de la familia del Juebles, entonces capaz que lo pueden ver a él ahí haciendo scratch y la gente se pregunta, pero es mover el disco para atrás y para adelante, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que suena? Porque a veces a algunos les cuesta distinguir el protagonismo del Scratch, ¿no? Escuché unas cosas por de fondo ahí. Claro. No, están. Hablando de Juebles, sí, jueves que viene, se viene el anteúltimo jueves del año. Que va a ser en 17 y 71, la canchita, todos saben, el quinchito en la canchita, a donde se hace siempre en el año. Luego va a haber en diciembre me tiraron la data, uno en Ciudad de Gatos, exacto, como cierre de año. Bueno, este próximo jueves se va a estar presentando los hermanos Solano, ahí la Triple S. Luego mi hermano Paul Zucco, con quien les habla en la bandeja, vamos a estar presentando... se me trabó una C. Presentando. Vamos a estar presentando temas del disco que estamos trabajando, con parte de la Siberian Crew, la ODS, vamos a estar ahí copando el escenario. Luego toca Il Castro. Y va a estar Morena 15, que viene del sur, de allá de San Martín de los Andes. Va a estar el Frankie como Lombo Set, metiendo música. Yo voy a conectar todo y ahí me tiraron que va a haber supuestamente un micrófono abierto de temprano. Así que nada, también va a estar el Santo y toda la familia del Jueves. Así que acuérdense
El que no sacó su entrada, creo Ya. que todavía Sí, queda. hay anticipadas. Y nada, nos vemos ahí, temprano. Caigan temprano, gente, porque Tempranera línea. va a haber micrófono abierto y se va a reponer. Bueno, ¿qué nos quedaría contar de esto? Qué sé yo. La verdad que muchísimas cosas, como para explicarle un poquito a la gente antes de mostrar algo. El primer Scratch que se dio a conocer se nombró como Baby Scratch, como bebé por el inicio, y en sus comienzos, estoy yo con la instrumental así que la corto un rato, era mover el disco para atrás y para adelante. Solamente el movimiento del disco. Entonces el DJ, mientras estaba el rapero tocando algo, lo que hacía era o hacían este movimiento y largaban la instrumental. Eso fue el Baby Scratch. Así comenzó todo. Luego, como decíamos, con la intervención del crossfader de Grandmaster Flash y de todos los que fueron evolucionados en esto, empezaron a hacer cortes que, como decíamos, el crossfader de un lado da volumen a una bandeja, del otro al otro. Entonces lo que hacían era empezar a cortar. Y ahí empezó a evolucionar esto que nosotros conocemos como Scratch. No vamos a explicar toda la técnica porque no nos van a alcanzar la media hora, porque tampoco yo me sé todas las técnicas. Ni una clase alcanza. No alcanza ni una clase, no alcanza ni un programa, pero sí vamos a poner una instrumental con el santo y vamos a hacer una zapada de Scratch, como hacemos a veces cuando nos juntamos. Nada de esto está preparado, pero sí podemos improvisar y mostrar diferentes técnicas y diferentes cortes con diferentes tools. Así que a partir de ahora, sesión de Scratch en vivo, DJ Santo 1, DJ Perro, el retorno del Boom Bap en Universidad 107.5. Check out the check out check out the technique.
check out the technique. That's right. That's right. Rock me, baby. Rock me, baby. Rock me, baby. Baby,
My beat block play what for me? 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 Yes. 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 Yeah. 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 Yes. Yeah. Yeah. Yes. I'm a hip hop artist. Oh no. Oh no. Oh no. Pero
know. Seguimos en el retorno de Boom Bap, sesión Scratch en vivo, DJ Santo 1 cortando, prendiendo fuego el Crossfader ahí. A mí se me empastó la puerta. Suele pasar con estos formatos de que cuando la púa genera suciedad del mismo polvillo que vuelve la transpiración de la mano, eso es lo que tiene de jodido el sistema, que si la púa no manda bien la señal al cerato, te mata la sesión. Pero bueno, patinó. Insisto que es como una guitarra, es un instrumento, las cuerdas se cortan, se llenan de sudor también, hay que limpiarlo, hay que mantenerlo, es para cagarlo a palo también, es para hacer esto, así que está bueno que tenga uso. Es Sí, el uso cual. que hay que darle. Tal cual. Bueno, y aparte, nada, muchos capaz que ven el Scratch como algo que acá que no se hace. Digo, la cultura del DJ es bastante del underground también, el nicho, tema del sí. tornamesismo es un Sí, nicho. Y hoy lo trajimos acá a la radio para que lo puedan ver en vivo. Armamos todo este quilombo. Bueno, para explicar un poquito, básicamente, en los últimos 10 minutos que queda. Nada, diferentes técnicas, diferentes estilos. Como decíamos hoy, no nos alcanza un programa entero para contar todo, pero cada una tiene su nombre. Cada uno, a ver, para los que son fan de la PlayStation, de los jueguitos, cada juego tiene su combinación, Sí. triángulo, R1, arriba, esto que el otro. Bueno, el Scratch también tiene tanta cantidad de corte de crossfader con tantos movimientos del vinilo. Tiene su parte también escrita, que es la partitura, por así decirlo. No es una partitura, pero es una parte gráfica donde se puede graficar el Scratch. Con cada corte, con cada corte, cada movimiento. movimiento, y Exacto. Hay gente que lo sabe hacer, lo puede leer y hacer sobre el instrumental que sea el mismo corte, lo mismo todo, porque se puede escribir, es tal cual la música. Tal cual. Bueno, yo suelo ser un improvisador. Yo también, no leo. Sí Lo conozco- entiendo, lo puedo llegar a leer, Sí pero... conozco DJ que son súper nerd de esto. Claro. Bueno, y no hablemos de lo Sí, de sí, afuera, sí, como sí. hablábamos de los No, extraterrestres hoy, de Cuber o Mix Master Mike. sí. Pero bueno, se me viene a la mente un amigo, ¿entendés? El DJ Hablis Ajá. de Quilmes, Sí. el cual yo he estado con él cuando he estado probando sonido en Quilmes o algo, y me decía, le pifié 2 cortes al crossfader. ¿Cómo te- Le digo, Jorge, vos te diste cuenta, porque Claro, nadie que está en el público se dio cuenta que había 2 No, cortecitos de menos. imposible. Pero bueno, practican las técnicas de una manera tan Obvio, sí. evolucionada, en la cual sí saben que hay 6 cortes, 3 movimientos de vinilo. Claro. Yo suelo improvisar, suelo agarrar todas las técnicas que aprendí o que imito y las aplico todas. Es que es un poco eso, sí. En Sí, esa sí. movida. Bueno, hermano, a ver, vamos a ver el tiempo porque... Y 53. Y 53, nos podíamos quedar jugando todo el día, y creo que hay muchísimo más para hablar del tema, que no nos alcanza un programa, como decíamos. Igual se tiró lo importante, y creo que lo más importante es esto que se vio recién, que es juntarse y ponerse a tirar Y y jugar. equivocarse, jugar, y ir probando y estar bocha de tiempo practicándolo, porque es eso, en realidad es tocar. Es lo mismo que al improvisar cuando rapea, o el que pinta, que tiene que bocetar y tiene que gastarse la pintura en practicar y seguir avanzando. Bueno, con esto lo mismo, por ahí son bastante caros e inaccesibles para Sí. mucha gente los equipos. Pero bueno, existir existe, y siempre es cuestión de ir hablando, ir con tiempo, juntándose, y capaz que, no sé, yo tengo amigos que van a mi casa y practican y se ponen a escrachar, y cuando está ahí está todo armado, eso siempre pueden ir y por ahí eso, de la ranchada, además de amigos, de compartir, y yo creo que eso de lo que se trata un poco la cultura hip hop, y cómo avanzar por ahí en esto, y cómo poder llegar a aprenderlo también, porque parece muy ajeno muchas veces cuando no tenés los recursos, pero tampoco está tan lejos. Siempre estuvimos abiertos a hablar con quienes nos preguntaran, de última, lo que sea, si sea información o lo que fuere, y así hemos sacado, qué sé yo,
DJs como el Frankie, por ejemplo, que lo tenemos ahí, que lo para tenemos, este lado. ya está con su bandeja y su Claro, mixer. claro. No hemos juntado muy pocas Sí, veces pocas, a, pero sí. a escrachar, porque bueno, la vida misma, la rutina, el laburo, las cuestiones particulares de cada uno, tenemos que hacer más juntadas y lo tenemos que quemar un poco más la cabeza al Obvio, Frankie. obvio. Porque bueno, la usa para pasar música, sí mete sutilmente sus Sí, no, scratch. pero tiene, y va avanzando y se nota y es como te digo, siempre está para el compartir data y el compartir momentos y ponerse a Porque practicar. hay una realidad, yo calculo que no sé si en los demás lugares se va, creo que es un poco más accesible, pero bueno, nosotros la realidad que tenemos es que todos los equipamientos salen muy caros, a veces son inaccesibles, y estos equipos que tiene el Santo o que tengo yo, bueno, yo que mi primer bandeja me la compré en el 94, una Geminix a correa, pasando del mini componente a esa bandeja, y en el 95 pude comprar esta misma Technic Ahí va. 1200 que tengo, es la misma del año 95, que ya estaba usada por un DJ. Me salió 300.000 pesos en el 1 a 1. Era un mes de laburo. Un montón de plata igual. Claro, pero un peso, $1. Era un mes de laburo, pero bueno. Como es, pero siempre es la. Capaz que uno dice, che, no hay muchos DJs y algo. Y sí, porque no es fácil. No, obvio. Hay que tener la moneda o hay que tener la constancia de comprarse equipos, Sí, de también. como decíamos hoy, vender uno, conseguir otro mixer, Pasa conseguir que otra también bandeja. Bocha de data y quien lo quiera hacer en poco tiempo le va a salir, no le va a salir directamente, porque en poco tiempo como mucho puedes llegar a aprender cuestiones históricas nada más, pero después todo lo que es técnica, todo te lo da el tiempo obviamente y Y la práctica. y la práctica, no hay con qué darle. Esto hay que practicar, otra no queda. Después podemos ver los tutoriales, todo lo que ustedes quieran, pero si en esto no se practica, como que no da igual. Exactamente. Están como los deportes, que lo podés encarar desde el lado más profesional y meterle todos los días y con rutina y con gente que sabe. Está quienes lo quieren por ahí tener más de algo más porque les gusta el hip hop o lo que sea y quieren tener su escucha en vinilo. Yo también, obviamente. Pero a quien le quiera meter es siempre tiempo y ganas, obviamente. Y por ahí eso, escuchar a quienes tienen alrededor y compartir con quienes tienen alrededor. Sí, a ver, el que nos ve a nosotros, digamos, acá en la zona, Berizo, La Plata, Ensenada, somos 3 con bandeja. Digamos, 2 tornamencistas, Sí, el Santo sí. y yo, el Frankie tiene su bandeja y Sí. tiene que meterse en ese mundo más, digo, de esto, de cráneo, de corte, de todas estas cuestiones que hablamos hoy, pero somos nosotros dos los representantes. Después hay sí gente que está pasando rap, que está metiendo De música una, con de una. Sí, Sí. y animando fiestas y todo lo que Yo quieran. yo conozco gente de acá que es DJ y está encerrada en la casa, o sea, no sale, no va a evento, nada, lo tiene muy para su interior nomás, para autocomplacerse, por así decirlo, y no por ahí llevarlo, no como una propuesta artística, sino más bien de lo suyo, lo personal por ahí. Del que disfrute. también hay, obviamente. Sí, también sí, hay. sí, tal cual. Pero bueno, dentro de por lo menos eso, en el afuera, en la calle, en quienes representan por ahí, si estamos y obviamente siempre abiertos a... Exacto, eso es lo que iba a decir. compartirlo. Somos pocos en esta zona, como decíamos, nosotros 2 tornamesistas. Todo aquel que nos vea en el Jueves, en Lujo Popular, que fui el otro día, le mandamos saludos a Bere. Bueno, vos en el Sí. Olga Vázquez con la gente de Rap Político, le mandamos saludos al Golpe y a toda la gente. Y quiera preguntar por esto, acérquese, loco, no mordemos, no. Tiene como eso de que los DJs, son los DJs, ¿viste? Son los que hacen scratch. Todo bien, te saludan, pero nunca una pregunta. Si alguien tiene un controlador y dice, ¿se puede hacer scratch con el controlador? Sí, se puede hacer. De una que sí. Cada uno con su técnica y con también a la medida de lo que pueda llegar. El hecho de decir, bueno, puedo comprar una bandeja, ahí están inaccesibles. El que tenga la suerte de poder tener un buen laburo, un buen pasar monetario o ahorrar, se la puede comprar. No es algo imposible. Pero también hay que tener ganas y decir, bueno, quiero tener esto y aprender. Y bueno, pronto veremos cómo hacemos con el Santo, porque yo ya lo tenía pensado y publicado, una clínica de scratch. Luego tuve que suspender cuando me operaron, pero la idea era empezar a dar la charla yo con parte de las cosas que charlamos hoy, pero un poco más
focalizada. Hoy hicimos una especie de resumen, si bien nos gusta y me fui por la rama, pero traté de resumir todo lo que podía. Y la idea es, bueno, luego hacer una segunda secuencia con el Santo demostrando. Vamos a ver si el año que viene podemos implementar esto, hermano, de meter un poco más el tornamesismo en la escena. Que si bien acompañamos siempre a las bandas de rap y pasamos música en el jueves, vos más seguido que yo y esto, tratar de darle movida a la cuestión del tornamesismo. Hermano, se nos fue el programa entre charla y charla, entre corte y corte, pero bueno, redes sociales, porque pueden escuchar la música de Rancho. Rancho pueden escuchar la música de la franquicia, porque el Santo también es DJ de la franquicia. También pueden ver el arte del Santo, tanto en aerosol como en tatú, porque tatúa bien, pinta bien, hace scratch bien, anda en bici, no sé, bueno, yo no te vi andar en bici. Andando en bici. Soy malísimo andando en bici, pero bueno. Es mi fulbito los jueves. Hace todo bien, así que redes sociales, ¿a dónde te pueden ver todo, escuchar la música? Santo 1 sin nada, .uno, el número, todo junto en cualquier lado. En Instagram, Facebook, Flickr. Y bueno, después en Spotify pueden escuchar el disco. Exacto, en Spotify, yo ya me estoy por ir de Spotify, estoy en tratativa. Sí, yo ya no subí más nada, es una cagada. Música personal, medio que la bajo. Bandcamp, pero hermano, hay que usar sí, Bandcamp. aguante. En SoundCloud también estoy. Pero los proyectos más fuertes que tengo son esos, Rancho Jazz Hop, en todas las plataformas. Lo de Zona Cero. Lo de Zona Cero, que está en YouTube, no está en Spotify. Zona Cero todo junto y con Z. Y bueno, aguante la franquicia, tocando con la franquicia y con Frankie. Bueno, gente, esto fue... Ya estamos a la hora, 21 horas, el tailandés se quiere ir, así que vamos a pasar a desarmar todo este quilombito. Esto fue un resumen del arte del tornamesismo, del arte del scratch, con uno de los tornamesistas más representes de la zona, de la ciudad de La Plata, Berizo, Ensenada, con quien les habla DJ Perro. Nos vemos este próximo jueves, en el Jueves. Caigan temprano, nos vemos ahí, van a estar todas las caripelas de siempre. Con mi hermano Paul Zucco, saludo a la ODS ahí, presentando temas nuevos. Y nos vemos el próximo lunes. Esto fue el retorno del Boom Bap. Hoy no nos vamos con un bendito funk del lunes. Le vamos a dedicar un minuto a DJ Shadow, que hace rato está sonando de fondo con una buena mezcla. Y me quedó un montón de data del Scratch que la voy a traer para el lunes que viene igual. Porque bueno, hoy daba para aprovechar esto. Gente, ¿quién les habla? DJ Perro, DJ Santo 1, el tailandés del otro lado. Esto es Universidad 107.5. Fue el retorno del Boom Bap. Pórtense bien, que sea hip hop. Nos vemos el lunes que viene.